Antes de que el primer destello de luz se atreviera a romper la presión sofocante de la noche eterna, antes incluso de que el tiempo tuviera un latido capaz de medir su propio paso, existió algo tan absoluto en su vacío que ni el lenguaje moderno logra capturarlo. No era silencio, no era oscuridad, era algo más inquietante, algo que no quería que nada existiera. Durante mucho tiempo, hemos imaginado el origen griego como un simple vacío, un espacio esperando ser llenado. Pero los griegos entendían algo mucho más perturbador. Lo llamaban caos. Y no como desorden, sino como una presencia, una hambre consciente, un abismo vivo que no solo precedía a la existencia, sino que la rechazaba activamente. Esto no era la ausencia de cosas, era la negación de toda forma. Un vientre primordial de nada que, por una necesidad cósmica inexplicable, terminó dando origen a los primeros pilares de la realidad: Gea, la tierra inquebrantable, y Tártaro, el abismo profundo que existe como un reflejo oscuro de los cielos. Para entender lo que estás a punto de presenciar, tienes que abandonar la imagen de los dioses como figuras perfectas de mármol y empezar a verlos como lo que realmente fueron: sobrevivientes de un trauma cósmico, un linaje nacido de un vacío que no ofrecía moral, ni guía, ni misericordia. Este fue el instante en que el universo dejó de ser un accidente y se convirtió en un escenario, un campo de batalla psicológico donde las primeras entidades, tierra y cielo, no se unieron por amor, sino por colisión. Un choque de fuerzas primordiales que desató un ciclo de violencia generacional que, de forma inquietante, sigue reflejándose en la naturaleza humana hasta hoy. Y todo comenzó con un error, no de los dioses, sino de un padre. Urano, señor del cielo, debía ser el origen de la continuidad. Pero cuando miró a sus propios hijos, los titanes, los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros con sus múltiples cabezas y brazos, no vio legado, vio amenaza, vio el reflejo de su propia caída y no pudo soportarlo. En un acto de crueldad que existió antes incluso del concepto de pecado, Urano hizo lo impensable: enterró el futuro, empujó a sus propios hijos de vuelta al interior de Gea, aprisionándolos en la oscuridad, negándoles la existencia porque su sola presencia amenazaba su dominio absoluto. Este fue el primer gran fallo que define esta historia: el intento de preservar el poder eliminando lo que vendrá después, convertir el futuro en una prisión y la tierra en una tumba viva. El dolor de Gea no fue solo físico, fue psicológico. Era el peso de cargar dentro de sí aquello que debía ser libre. Presión, dolor, rabia acumulada hasta que esa tensión tomó forma. Una arma, una hoja de pedernal afilada no solo para cortar, sino para cambiar el destino. Y fue entonces cuando el más joven, Cronos, dio un paso al frente. Cuando tomó esa arma, no fue simplemente una rebelión, fue el inicio de una ley brutal. El poder no se hereda, se arrebata. Al atacar a su padre, Cronos no solo tomó el control, estableció un ciclo que nunca desaparecería. El conquistador siempre será conquistado. Durante un tiempo pareció que había funcionado. Cronos gobernó y creó lo que más tarde sería llamado la Edad de Oro. Una era de aparente armonía, donde nada cambiaba, donde los mortales vivían como dioses, donde el tiempo parecía detenido. Pero esa perfección era una ilusión, porque Cronos sabía exactamente cómo había llegado al poder, y ese conocimiento lo consumía. La hoz que utilizó para derrocar a su padre permanecía como un secreto imposible de ignorar, un recordatorio constante de que el trono estaba construido sobre sangre y que podía perderse de la misma forma. Entonces llegó la profecía. Tal como él había hecho, uno de sus hijos haría lo mismo con él. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque Cronos no eligió encerrar a sus hijos, eligió algo peor, algo más cercano, más definitivo. Decidió devorarlos, uno por uno. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón.
cada vez que nacían, él abría la boca y los tragaba enteros. No era solo violencia, era control absoluto. Era intentar congelar el tiempo, mantener el futuro atrapado dentro de sí, incapaz de crecer, incapaz de rebelarse. Pero sin saberlo, estaba creando una presión imposible de contener, porque el sistema tenía una falla, un error que lo cambiaría todo. Zeus. Escondido en las profundidades del monte Ida, en la isla de Creta, lejos de los ojos de su padre, Zeus creció en secreto, alimentado por la cabra Amaltea, protegido por guerreros que chocaban sus escudos para ocultar su llanto. Él no era solo otro dios, era una anomalía, un sobreviviente en un mundo diseñado para eliminar amenazas. Y su existencia plantea una pregunta incómoda. ¿Puede alguien criado en el abandono y el secreto gobernar con justicia? ¿O solo se convierte en una versión más inteligente del mismo sistema que intenta destruir? Cuando Zeus regresa, no lo hace como guerrero, sino como infiltrado, disfrazado, calculando, esperando el momento exacto. Y cuando ese momento llega, entrega a Cronos una sustancia que cambia el destino, una poción que obliga al pasado a liberarse. Cronos comienza a vomitar, y lo que emerge no son niños, son dioses completos. Sus hermanos regresan, no como víctimas, sino como fuerzas listas para reclamar lo que les fue arrebatado. Esto no fue un nacimiento, fue una resurrección. Y así comienza la titanomaquia. 10 años de guerra, 10 años en los que el universo entero se dividió. De un lado los titanes, representantes de la fuerza primordial, del caos antiguo. Del otro, los nuevos dioses, estratégicos, adaptables, guiados por algo diferente, inteligencia. No era solo una guerra de poder, era una guerra entre generaciones. Y la victoria no llegó por fuerza bruta, sino por una decisión que nadie antes había tomado. Zeus descendió al olvido, bajó hasta el Tártaro y liberó a quienes siempre fueron rechazados, los cíclopes y los hecatónquiros. Aquellos considerados monstruos se convirtieron en la clave de la victoria. Los cíclopes forjaron el rayo de Zeus, un arma que no solo destruía, redefinía el poder. Y con eso los titanes fueron derrotados y encerrados en las profundidades que tanto temían. El pasado fue enterrado, otra vez. Y así, Zeus asciende al trono del Olimpo. El ciclo fue roto, o simplemente evolucionó, porque aunque Zeus no fue devorado, el miedo sigue presente. Los dioses ahora gobiernan, pero siguen definidos por sus deseos, sus celos y el temor constante de ser reemplazados. Y quizá esa sea la verdad más inquietante de todas. El universo ahora tiene orden, pero está construido sobre todo aquello que fue enterrado. Gigantes olvidados, historias silenciadas, traumas que nunca desaparecieron, solo fueron ocultos. Y en el fondo, esto no trata de dioses, trata de nosotros. Porque la mente humana funciona igual. Se construye sobre lo que logra superar, pero nunca logra borrarlo del todo. Y si esta historia te mostró algo que nunca habías visto de esta forma, entonces ya entiendes por qué este canal existe. Estamos aquí para desenterrar las historias que el mundo intentó ocultar. Suscríbete, porque lo que viene no solo cuenta el pasado, lo desafía.